y bendiciones. Nuevamente por acá, esta es su Escuela Teológica Integral Reformadora. Vamos a la clase número 10 de lo que es la fe, un estilo de vida. Estamos estudiando sobre los 4 pasos de la fe y ya hemos visto 3 de ellos. Vamos entonces a ver a qué se debe la confesión negativa en el creyente. Es decir, estamos hablando de creyentes que tienen confesiones negativas. Estamos hablando de creyentes que se levantan en la mañana y en vez de agradecer a Dios por ese día, en vez de decir que ese va a ser uno o el mejor de los días de su vida, dicen hoy, no sé cómo mira ahí, voy a salir a ver tal vez. Eso no es fe. Eso no es fe. Ahora, ¿a qué se debe la confesión negativa en el creyente? Respuesta: a la poca formación de la palabra. A través de la confesión puedes captar hasta dónde la palabra se ha formado o desarrollado en la vida de un creyente. Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón, hablando del alma, habla la boca. Proverbios 23:7 dice, lo que el hombre tiene en el pensamiento, así es en el corazón. Entonces, usted quiere conocer a alguien, póngalo a hablar. Haga lo que hable. Busque la manera y déjelo, óigalo. Y usted va a descubrir qué hay ahí dentro. ¿Sí? Entonces, según estos 2 pasajes, el problema del hombre no está en la lengua, sino en el corazón. Es decir, lo que suelta la lengua, lo que dicen sus palabras, lo que dicen sus expresiones, es porque vienen de allá adentro. Entonces, ahí usted puede conocer, y de lo que hay adentro es de lo que usted metió, de lo que hay afuera, de lo que leyó, de lo que oyó, de lo que escudriñó, a dónde usted ha prestado más atención, a qué área usted ha prestado, ha invertido más tiempo en usted mismo para educarse, para lo bueno o para lo malo. Ahora, cuando hablamos de la formación de la palabra de Dios en el creyente, estamos expresando la necesidad de un cambio de carácter y conducta que corresponda con la condición, espiritual interna, a fin de que pueda darse conformidad moral con la palabra y que de ello dependan nuestras acciones y nuestras confesiones. Pablo expresa la necesidad de la formación de la palabra en el creyente. Ahora, mira lo que ya sucedió en nosotros. En nosotros hubo una meta neuma, cambio de espíritu. Es decir, su espíritu que estaba muerto, oyó la palabra produjo fe y le entregaste tu vida a Cristo Jesús. Jesús implantó, colocó sobre ti, por supuesto lo hizo el Espíritu Santo, la vida nueva, la vida eterna, perdonó tu pecado, te sacó del estado de condenación y ahora estás en estado de justicia. Ahora estás vivo espiritualmente. Entonces hubo meta neuma. Ahora vamos entonces a una meta noia, cambio de mente. ¿Cómo alcanzamos el cambio de mente? Vamos aquí. Esto es lo que Pablo nos quiere decir. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. ¿Cómo formamos a Cristo en nosotros? En primer lugar, conociéndolo. Luego de conocerlo, entonces buscar la manera, la forma de imitarlo. De lo que usted imite a Cristo, depende de lo que usted conozca de él, porque cómo usted imita al que usted no conoce. ¿Sí? ¿Cómo usted puede imitar a alguien que usted no conoce? Es imposible. Entonces, al conocer a alguien y imitarlo, entonces eso es lo que se conoce como que Cristo sea creado en vosotros. Ahora, ¿dónde cree usted que vamos a conocer a Cristo? Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
también de ahí vamos a tener referencias a las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento, más de 300 profecías que están allá. Y vamos a buscar esas verdades que están ahí acerca de Jesús. La iglesia de Cristo, dice el texto sagrado, que es apostólica y profética. ¿Por qué apostólica? Porque correspondemos a la doctrina que los apóstoles enseñaron, que la que Cristo les dio. ¿Sí? ¿Por qué profética? Porque los profetas, porque los apóstoles, la doctrina que ellos estaban llevando a cabo, la que estaban desarrollando, la aprendieron ¿de dónde? De lo que los profetas dijeron. Por eso la iglesia, todas las iglesias o toda la iglesia, aunque no lo profese, aunque no lo entienda y aunque no lo diga, toda la iglesia es apostólica y profética. Amén. ¿Qué silencio? ¿Será el frío? El término griego que el apóstol Pablo utilizó para hacer referencia a la formación es morfeo o morfo, según los valores etimológicos del término. Se dice de aquello que se viene desarrollando en el interior de algo o de alguien y que con el tiempo tiene su manifestación. El deseo del apóstol es que la palabra llegue a ser uno con el creyente, ya que todas sus acciones y sus confesiones están en proporción directa con la formación que haya tenido el alma, producto de la iluminación por la revelación. Es decir, la iluminación no va a venir si no damos los pasos sobre la revelación. Ahora, ¿qué es la revelación, señoras y señores? ¿Qué es la revelación? Los 75 libros que tenemos ahí. En una Biblia 66 más 5, creo que me dice, o no, 7, perdón. Más 7, creo que son 72. Ok, por ahí están. Más los que están escondidos. Por eso no los contemos, porque están escondidos, no los han sacado. Ahora, la iluminación va a venir una vez que nosotros caminemos sobre la revelación. La revelación es lo que está escrito, lo que fue revelado y fue escrito. Que haya tenido el espíritu renacido suyo y el mío de la palabra de Dios. De modo que, de acuerdo a su formación, así será su confesión. Entonces, actuar es el cuarto paso que está entre los 4 pasos de la fe. Para mayor comprensión del tópico, debemos hacer una diferencia de los términos creer y fe. El término fe viene del griego pistis, que gramaticalmente se conoce como un sustantivo. La fe es la fuerza que está en el espíritu renacido. Oído. En el espíritu renacido. En los espíritus que no han renacido no hay fe, que lo capacita para aceptar la verdad de Dios sin vacilación alguna. El término creer viene del griego pisteo, que gramaticalmente es un verbo que indica una acción. En la expresión de algunas personas, esta es la expresión de algunas personas. Yo sé que la Biblia es la verdad de Dios, pero me cuesta creerla. Implícitamente hay fe. ¿Qué es la capacidad que se tiene para aceptar la verdad de Dios? Lo que le falta es creer, que tiene que ver con la acción. El creer es el ejecutar de la fe. Es decir, si usted dice que tiene fe y usted no acciona, no hay nada, compañero. Si dimos los 3 primeros pasos y no damos el cuarto, no va a suceder absolutamente nada. Entonces el primero es oír. El segundo es aceptar. El tercero es confesar, hablar, decir. Y el cuarto es actuar. El actuar es uno de los pasos de la fe
y es el más determinante, ya que es como el detonador que activa el poder de Dios para que se alcance el objetivo, para lo cual se creyó. Nada hacemos con oír, aceptar, confesar y no actuar. Es como que si no hubiéramos creído. Daremos ejemplos en lo concerniente a la fe que están registrados en las Escrituras. La Biblia nos narra que estando Jesús enseñando y sanando en una casa, la multitud venía a él y aglomerándose la gente, impedía la entrada a unos hombres que traían a un paralítico en su lecho y procuraban llevarlo dentro y poniéndolo delante de Jesús y ponerlo delante de Jesús, pero no hallando cómo hacerlo, decidieron abrir un hueco en el tejado, en el techo, y por allí bajaron el paralítico. El texto dice que Jesús, viendo la fe de ellos, sanó al paralítico. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede o cómo pudo Jesús ver la fe de los que traían el paralítico en su lecho? Si la fe no se puede ver, la respuesta es por la acción. Jesús conocía esto o estos principios y se movió en ellos. Fíjate el caso. Estos individuos, haga usted un análisis. Si cargar a una persona que está descompensada, que sus articulaciones no funcionan, que sus brazos están caídos, sus piernas están caídas, pareciera que la gente pesa el doble. En este caso se pusieron de acuerdo los cuatro para traerlo. Yo me imagino que hicieron así como esas camas que usa la defensa civil, ¿sí? O hicieron como, no sé, las camas esas viejas que las llamaban parihuelas. Yo no sé si ustedes habían nacido. Yo las oí mencionar, ¿no? Son dos palos largos, aproximadamente de 2 metros, que le pueden amarrar una sábana, la amarran de este lado, de allá y de allá, y queda espacio de ambos lados para que ellos agarren. Entonces cada uno agarró ahí. Cuando ellos llegan a la puerta, no hay cómo entrar. Estaba la gente tan amontonada, tan apelotada, que no había cómo entrar. Se cree que era la casa de Pedro. Resulta que ellos tenían un objetivo. Y ese objetivo que ellos tenían, no desistieron de él, no se rindieron. ¿Qué hicieron? Subieron al techo. Hay una versión que dice descubrieron el techo. Descubrir el techo no es que el techo estaba escondido, es que abrieron. Ahora tú te imaginas el escenario, que estemos aquí predicando, que todos ustedes estén ahí pendientes y comience a caer pedazos de bloque de por ahí. Y que 4 locos allá arriba bajen a un paralítico y lo lancen aquí. Ya va, hay que ponerle, ¿no? Ahora, para ellos fue más fácil, te puedes imaginar eso, fue más fácil subir al techo, abrir un boquete y bajarlo, que quitar la gente de la puerta. Así estaría la gente de amontonada. Y mirados, oyendo a Jesús, pegados de... Esto pareciera que no tiene sentido, no tiene razón. Oyendo el mensaje. Pero cada quien estaba por lo suyo. Nadie estaba pendiente de más nadie. Solamente a estos 4 se le ocurrió buscar a su amigo para llevarlo al sitio. El detalle es que una vez que el chico es bajado allá abajo, la acción de ellos, Jesús, ¿qué fue lo primero que le dijo al individuo? ¿Se recuerdan? Yo sé que ustedes no estaban allá, yo tampoco, pero hemos leído el pasaje. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús hace eso? Se cree que los que estaban con ese tipo de enfermedades, ellos estaban pagando la culpa de algún pecado pasado de ellos o de alguno de sus ancestros. Entonces Jesús sabía que esa condición mental estaba en todo ese tipo de personas. Y no es que Jesús viene a apoyar la condición mental, es que Jesús sabía que si le destruía el pecado o los pecados que estaban ahí, resulta que el hombre iba a cambiar de mentalidad y entonces iba a pensar que sí podía levantarse de ahí. Entonces por eso va acá y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados.
Cuando Jesús le dice esto al hombre, el hombre entonces psíquicamente se despierta, siente el perdón, siente la compasión de Dios. Entonces la segunda palabra que Jesús iba a decir, ¿cuál era? Levántate, toma tu lecho y anda. O vete a tu casa. A uno le dijo anda y a otro le dijo vete a tu casa. Para irse a la casa tenía que andar, por lógica, ¿no? Ok. Resulta que lo cruel del caso acá es esto. Los que le impidieron de entrar, los que estaban invilados en la puerta, porque no volvió a salir por el hueco arriba, ¿no? Este hombre agarró su catre, agarró su cama, se la echó al lomo, y los que le impidieron de entrar ahora tenían que apartarse y darle permiso para él salir, o se los llevaba por delante. ¿Están aquí o se fueron? Entonces entienda este hermoso caso. Ahora, ¿la fe de quién vio Jesús? No la de él. Jesús vio la fe de los cuatro. En el Evangelio de Marcos vemos a Jesús incluyendo la acción en la fe, lo que indica una creencia. Cuando al salir de la sinagoga fue a la casa de Pedro y encontraron a la suegra de este con fiebre, Jesús le tomó de la mano, oiga esto, y la levantó al instante, la fiebre le dejó. Note que Jesús no le dijo a la suegra de Pedro que se quedara durmiendo, sino que la tomó de la mano y la levantó, accionando en fe, que indica una creencia que conlleva una acción. Entonces, acá la mujer está acostada, está con fiebre, Jesús da la palabra, pero la hace accionar, ¿sí? Y la mujer se movió en fe, no se quedó en la cama esperando un guarapo de limón y cuántas cosas más, una pastilla de acetaminofén, vaya la cuña, y cuántas cosas más. No, accionó, se movió en fe y recibió el milagro. Ahora, hay por ahí algunos predicadores, echadores de broma que dicen que la causa por la cual Pedro negó a Jesús 3 veces y la última con maldición fue porque le sanó la suegra. Pasado ya. Ahora, en el Evangelio de Lucas tenemos otro ejemplo relevante. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, respeto, ¿no? Y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Lucas 17, 11 al 15. ¿Qué hubo aquí? Después del dicho de Jesús, acción. ¿Qué sucedió? Porque Jesús no lo sanó de una vez. No le dijo, sé sano, ya no. Vayan y se muestran al sacerdote. Desde el punto de vista, pudiéramos decir, social, este dicho de Jesús, en pocas palabras, Jesús lo que les estaba diciendo era encomendándolos a un suicidio. ¿Cómo así? El que ellos se presentaran al sacerdote, estando llenos de lepra, ¿qué cree usted que iba a hacer el sacerdote con ellos? Ellos sabían que tenían lepra. Ellos estaban fuera de la ciudad. Todos los que están fuera de la ciudad, todos los que estaban leprosos, obligatoriamente tenían que estar fuera de la ciudad, porque contaminaban a los demás. Contaminaban a los demás. Entonces, resulta que Jesús, cuando les dice, id y mostraos al sacerdote, oiga esto, si no los había sanado, ellos estaban caminando hacia el suicidio. ¿Por qué razón? Porque el sacerdote, si ellos se presentaban ante él y no estaban sanos, el recibimiento era que los iban a lapidar a todos, porque ellos tenían que estar sanos primero para poderse presentar allá.
Y entonces el sacerdote iba a chequear, iba a revisar si de verdad estaban sanos, si no estaban, ok. Y la lepra estaba muy bajita, ok, eso se les consideraba. Pero si la lepra estaba tan normal como la habían tenido, pues iban a tener problemas. Ahora, esta gente se movió en fe. Escúchenme, el moverse en fe, usted y yo, hasta cierto punto, pareciera un suicidio. Es decir, abandonar la religión en la que estuvimos, abandonar las creencias en las que estuvimos y venir acá desde el punto de vista social, es un suicidio, porque toda tu familia que siguen de aquel lado te van a perseguir, te van a señalar, te van a juzgar, van a decir que tú eres estúpido, que tú eres loco, que tú esto, que tú lo otro, que estás para allá, y creo que muchos han pasado por ahí. Gracias a Dios, en mi caso, ya yo llegué al Evangelio y ya parte de la familia estaba dentro del Evangelio, ya más bien querían que los demás llegaran, pero la primera que llegó fue mi mamá. Oye, no la pasó fácil, no la pasó fácil. Ahora, y más allá en el Medio Oriente, aquí en esta parte del mundo, pues el cambio de religión no es tan difícil, no es tan cruel, no es tan fuerte, pero en el Medio Oriente se entrega un musulmán, recibe a Cristo y es desheredado. Y si pueden y logran matarlo, pues para los musulmanes recalcitrantes se anotan ¿cómo le digo? Un punto bueno, porque ellos lo consideran a él como un traidor. Y en los traidores, ¿qué hay que hacerlo? Matarlo. Si usted no lo sabía, pregúntele a los musulmanes amigos suyos. Esa es la orden, ¿o yo? Musulmán que acepta a Cristo, hay que buscar la manera de matarlo, porque él es un traidor y los traidores no los quiere Alá. Si analizamos el caso en el contexto cultural, Jesús mandó a hacer a estos leprosos todo lo contrario a lo establecido por la ley, bajo un principio de fe, sirviendo la fe como salvoconducto. La ley establecía, en el caso de que un leproso fuese sanado, debería presentarse al sumo sacerdote para testificar su sanidad, y bajo una serie de rituales el sumo sacerdote lo declaraba limpio y de esta forma se le daba carta de convivencia para que volviera a tomar parte de la sociedad. Pero antes de presentarse al sumo sacerdote, primero tenía que hacerlo ante los 70 sacerdotes que formaban parte del Sanedrín, la corte de Israel, y lo debían hacer en perfecta sanidad. Si no, eran apedreados en el momento. Jesús, conociendo la fe, conociendo que la fe debe llevar implícita la acción que indica una creencia, les dio el mandamiento en prueba de fe para hacer todo lo contrario a lo establecido por la ley. Los leprosos hicieron lo que Jesús le dijo a todo riesgo, no dependiendo de las circunstancias y los acontecimientos. Cuando empezaron el caminar, fueron sanados. El resultado se dio porque actuaron conforme a las palabras que oyeron de Jesús. Y esto es fe, para darle fuerza a los dichos que en cuenta la acción, para darle fuerza a lo dicho en cuanto a la acción. Contaré una historia de un hecho real que se dio con un prestigioso malabarista en las cataratas del Niágara. Este malabarista colocó una guaya de un extremo al otro, cruzando parte de las cataratas. El espectáculo consistía en llegar de un extremo al otro sobre la guaya, haciendo malabarismo, acto que realizó con facilidad ante los aplausos
de la multitud, vislumbrantes por dicha hazaña. En medio de la algarabía, el malabarista preguntó: ¿cuántos creen que puedo cruzar hacia el otro lado con una carretilla en la mano? A lo que el público respondió a unísono: lo creemos, lo creemos, lo creemos. En ese momento, en medio de la muchedumbre, le preguntó a uno que tenía a su lado: ¿tú lo crees? A lo cual al espectador le respondió: firme, lo creo. Seguidamente el malabarista le hizo una invitación: si lo crees, móntate en la carretilla. ¿Sí? ¿Le gustaría montarse en la carretilla usted? Ya está montado, yo sí no sabía. Ya usted está montado en la carretilla. Este es el lamentable caso de muchos que cuando les toca accionar en lo que han oído, aceptado y confesado, pierden la bendición al no atreverse a hacerlo. Ya nosotros estamos montados en la carretilla, pero hay momentos en los cuales hay casos de casos. Alegóricamente, lo digo, en ocasiones difíciles de la vida, me ha tocado montarme en la carretilla y accionar en fe. Y lo he hecho confiadamente porque la carretilla la lleva Jesús y Él no me va a dejar caer ni perecer. Él es el autor y consumador de la fe. La fe, los sentimientos y las emociones. Vamos a ver ese tópico en este momento, en esta hora. Las emociones se encuentran en el estado anímico de los hombres, que se activan a través de los sentidos físicos. Cuando un hombre vive de emociones en el aspecto negativo, su carácter no está preparado para el camino de la fe. La dependencia de las emociones en el aspecto negativo para ejercer fe afecta sentimentalmente, y es la vía segura para el fracaso en el camino de la fe. Debemos entender que Dios nunca ha trabajado con gente que dependa de las emociones. Un día los discípulos están echando fuera un demonio por allá y llegó Jesús y se le acercó un hombre y le dijo: Señor, traje a mi hijo para que echen fuera un demonio que tiene y ellos no han podido echarlo. ¿Se recuerda? Usted me dice: yo no estaba allá. Yo tampoco, hermano, pero lo leí en la Biblia. ¿Qué le dijo Jesús? El hombre estaba llorando. ¿Jesús arrancó a llorar con él? ¿No? ¿Qué le dijo? ¿Puedes creer? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo el hombre? Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. ¿Sí lo han leído, verdad? Ok. Entonces, las lágrimas de resignación y de impotencia no mueven a Dios. Y menos lágrimas de cocodrilo. A Dios lo mueve la fe en su palabra. La fe en lo que está escrito, no en las imaginaciones, porque las imaginaciones no tienen fundamento. Jesús depositó su fe en lo que estaba escrito, cuando dijo: escrito está. Y sobre lo escrito es que la fe se debe de depositar. Amén. Amén. Ahora, las emociones es el estado afectivo que transforma de un modo momentáneo pero brusco el equilibrio de la estructura psicofísica del individuo. Según la información que percibe de los sentidos, las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos eficaces de adaptación a ciertos cambios de las demandas ambientales.
Las emociones son todos aquellos sentimientos que se producen dentro del individuo y como una energía son capaces de transformar, impulsar o influenciar la vida de éste. Las emociones se exteriorizan en la vida de un ser en lo que se conoce como sentimiento. Y cuando son muy extremadamente relargas, se le llama sentimentalismo, el extremo de las emociones, ¿no? Los sentimientos son el resultado de una emoción a través de la cual el consciente tiene acceso al estado anímico propio del individuo. Debes entender que todos estos sentimientos afectan psicofisiológicamente al individuo para mal en el ejercicio de la fe. Es decir, las emociones no son amigas de los hombres y de las mujeres de fe. Son parte de nuestro peor enemigo, las emociones. Hermano, es que no siento, ya va. Tiene que ver el sentir con acciones de fe. Tiene que ver el sentir con el espíritu. Yo siento del espíritu, eso no existe. En el espíritu se percibe. ¿Sí? En el espíritu se percibe. En el espíritu nos persuadimos, no nos convencemos. El convencimiento está en el alma. Psicológicamente, estos son dos grandes enemigos. Los sentimientos o los sentidos y la fe. Que tiene una persona para vivir en fe, los sentimientos y las emociones, cuando no han sido, canalizadas por la palabra. La Biblia nos da testimonio de hombres que sentimental y emocionalmente fueron golpeados y atribulados, pero nunca se detuvieron en fe, avanzaron y cumplieron sus objetivos, pese a las circunstancias. Tenemos el ejemplo de Jesús, después de haber pasado por la agonía en el Getsemaní, considerada como una de las fuertes registrada en el aspecto psicológico, tuvo que pasar por la tortura romana, considerada físicamente como una de las más fuertes de aquellos tiempos, soportando todo lo que hicieron sobre él. 120 latigazos con látigos que tenían en la punta pedazos de hueso o metal que al pegar sobre la humanidad rasgaban la carne. Una corona de espinas sobre el sobre el cuero cabelludo, cuyas espinas succionaban la carne. Luego el cargar un madero que su peso aproximadamente era de 70 kilos y llevarlo aproximadamente 1 kilómetro a las afueras de Jerusalén, a un lugar llamado Gólgota. Ser clavado con clavos cuadrados con la punta roma, que tenían unas medidas aproximadas de 13 pulgadas, los cuales debían traspasar la humanidad completa hasta llegar al otro lado, y para complementar la tortura física lo traspasaron por un costado con una lanza. Por supuesto, ya aquí estaba muerto. Adicionalmente, Dios cargó sobre él en su inocencia el pecado suyo y mío y la enfermedad de la humanidad, para después sentir la separación de Dios por causa del estado de maldición en la que cayó. Con todo esto, Jesús levantó su rostro y dijo: todo está consumado. Tetelestai, todo está consumado. Siempre lo he dicho, la única forma que deje de hacer lo que Dios me mandó a hacer es
que sufra su abandono, porque sin él nada podemos hacer. Por esta causa admiro la valentía de Jesús en fe, que aunque el Padre lo dejó, él no se detuvo, siguió adelante, alcanzando el objetivo por la fe, y llegó a ser, oiga, autor y consumador de ella. Otro ejemplo es el de hombres como el apóstol Pablo, quien a pesar de sus padecimientos no se detuvo. Padecimientos que están registrados en la palabra, detallados por él mismo. ¿Cuáles fueron esos padecimientos? Aquí le van algunos, compañeros. Además de las afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, azotes, cárceles, tumulto, trabajo, desvelo, ayuno, deshonra, mala fama, de engañadores como moribundo, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he sufrido naufragio, 1 día y 1 noche he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en mucho desvelo, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, despreciado, perseguido, difamado, hecho como la escoria del mundo, el desecho de todos hasta hoy. ¿Qué le faltó a Pablo? Parir. Eso fue lo que le faltó. Salir embarazado y parir. Pero sobre todas estas cosas, Pablo pudo decir un cántico de victoria y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para decir Filipenses 4:13 tuvo que pasar por el 11 y el 12, que no lo leemos mucho. ¿Sí? Para cantar muy chévere y muy afinado en el capítulo 4 de Filipenses, el verso 13, pasó primero por los otros que le anteceden. Otro de los grandes ejemplos fue que tenemos en algunos testamentos, en el Antiguo Testamento, es la vida de Job, quien después de haber pasado por la desgracia y la tragedia más grande registrada en la vida de los patriarcas, no negó la integridad de Dios ni blasfemó en contra del Creador. De su boca salieron expresiones llenas de fe y de adoración en medio de la confesión y la desesperación. Pudo expresar: aunque él me mate, en él espero, yo sé que mi Redentor vive. Job 13, 15, 19 y 25. Smith Whitlegov dijo: no puedo entender a Dios a través de los sentimientos y las emociones, sino a través de su palabra en fe. ¿Sí? Con este punto no pretendo anular los sentimientos y las emociones, o que dejes de ser sentimental, sino que aprendas o aprendamos a alinear tus sentimientos y emociones con la palabra. Si Abraham se hubiese dejado dominar por los sentimientos cuando Dios le dijo que ofreciera en holocausto a su hijo Isaac, hubiera perdido la bendición de Dios. Abraham no vaciló, se levantó muy de mañana ante las órdenes de Dios, quizás con mucho dolor, pero sin vacilación alguna. Se levantó en fe y en obediencia, y esto le trajo grandes bendiciones porque agradó a Dios. Los sentimientos y las emociones
no nos afectarán cuando están alineadas con la palabra. Ahora, ¿cómo alineo yo mis sentimientos con la palabra? ¿Cómo alineo yo mis sentimientos con la palabra? Conociendo la palabra, porque de otra manera no lo puedo hacer. ¿Cuál palabra? La que me corresponde a mí, bajo el sacerdocio que me corresponde a mí, de los 3 que bíblicamente se han dado. ¿Cuáles son esos sacerdocios? A ver si lo recuerdan. El primero, sacerdocio de Melquisedec, capítulo 14 de Génesis. Segundo, el sacerdocio de Aarón, que se dio para un pueblo, para una nación y para todos los que se apegaran a él. Y el tercero, el gran sumo sacerdocio de Cristo, el cual se dio en el orden de Melquisedec, y ya ustedes saben la explicación. Ahora, entendemos entonces que nosotros estamos bajo el gran sumo sacerdocio de Cristo. Y si hubo cambio de sacerdocio, señoras y señores, lo dice el libro de Hebreos, que ya lo leyeron, necesario es que haya cambio de ley. Amén. Bueno, digo yo solo amén, pues. Amén. ¿Qué creen que me amén del etapa porque no dicen amén? Amén. Amén. Si hubo cambio de sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Eso no nos entra en la cabeza. Quiero cerrar con esto. En el Antiguo Testamento, cuando hubo la inspiración de los que escribieron todos los escritos, estaba, óigame, Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Ellos siempre han trabajado juntos. Jesús en Mateo capítulo 5 dijo, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? Amén, lo ha leído en Mateo capítulo 5, si no lo lee. Mas yo digo ahora. Ese mismo que participó allá y juntamente con Jehová y juntamente con el Espíritu Santo establecieron lo que estaba establecido, dijo ahora, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? Mas yo digo ahora. ¿Cómo se llama eso? Reforma. Eso no lo queremos aceptar, porque nosotros somos como los monos cuando agarran una ñema, agarrados y no queremos soltar nada. Y no nos gustan los cambios. Y sobre todo a los varones. Las mujeres si cada rato cambian la cama de un lado para el otro, del otro para el otro, del otro para el otro, excepto las que se las hacen en el piso con bloques y todo, que no la pueden mover. Dios me les bendiga más. Nos vemos en la próxima clase.